Bueno, todo que a mí personalmente no me gusta que haya texto y que la gente lea en las diapositivas, esta va a ser la única que os voy a pedir que leáis con atención qué realmente es una rama. Y he seleccionado... ¡Ay, lo tapa ahí!, ¿no? Vale. Entonces, pues bueno, una definición. ¿Recordáis el ejercicio que hizo Nati ayer del 6 y del 9? Que conforme en la posición en la que te encuentres, vas a tener una percepción realmente de un hecho, de una circunstancia. Pues bueno, pues un grupo de personas que está tratando conjuntamente con amor de hallar la verdad. Toma ya. Esto ya se puede decir que es una rama, ¿no? Atentos a esto. Esto ya es una rama. Pero bueno, sigamos. Escuela preliminar de los misterios celestes, donde se prepara para la entrada en el quinto reino de la naturaleza. Bueno, en eso estamos, ¿no? Todos, ¿no? Centro de la jerarquía donde un excelso ser, maestro de compasión y de sabiduría, está leccionando a un grupo de personas para prepararlas a la iniciación. Y, por supuesto, un centro o un espacio vacío. Un espacio vacío del cual, para acceder a ese espacio vacío, primero, como hemos visto estos días, como mis compañeras han explicado días anteriores, debemos de vaciarnos para poder investigar en ese espacio vacío con un espíritu libre, con un amor no condicionado y con una mente desapegada de ideas, de ideologías. Es un centro o espacio vacío. Pero claro, también pueden haber otras muchas acepciones que todos podemos encontrar, pero en definitiva no deja de ser un mismo árbol. Misión de una rama. Bueno, pues puede decirse que si esto simbolizara una rama, tiene dos sentidos. Uno descendente, digamos que aquí puede estar la humanidad. Realmente una rama se podría considerar que abarca desde el ser más excelso que hay en este esquema terrestre, el Señor del mundo, el anciano de los días, el doncel de las 16 primaveras, Sanat Kumara. Desde Sanat Kumara hasta el último átomo se podría considerar que todo es Shambhala. Entonces, la primera finalidad de una rama es llevar el propósito del Señor del mundo al alcance de los reinos más alejados de la creación. Digamos que si nosotros aprendemos y nosotros evolucionamos es porque gracias a Sanat Kumara, a través de la jerarquía, a través de las ramas, a través de los maestros, a través justamente de grupos como este o los que tenemos en nuestras respectivas provincias, se canaliza todo este tipo de conocimiento. Pero al mismo tiempo, para cumplir el plan y el propósito divino, pues existe también una finalidad ascendente que es la de incorporar, la de atraer a un número cada vez mayor de discípulos para favorecer el cumplimiento divino. Si os dais cuenta, las ramas hacen una especie de intermediario entre la jerarquía, entre la gran fraternidad y el resto de la humanidad. Digamos que canalizan todas las súplicas, todas las peticiones, todas las oraciones que desde la humanidad se están invocando hacia las partes más elevadas del planeta. ¿Qué ramas existen? Bueno, os lo cuento aquí. Existen 7 ramas principales. Uno por cada rayo. En el primer rayo tenemos al maestro Morya, al segundo al maestro Kutumi, al tercero al maestro veneciano, al cuarto Hilarión. No, es Serapis. Hilarión está bien, el cuarto es Serapis. Vale, cuarto Serapis.
el quinto... sí, es que está repetido. Se me ha colado. Con esto del PowerPoint, como vas copiando, muy bien. El sexto, el conocido Maestro Jesús, y el séptimo, el Conde de Saint-Germain. Pero de cada uno de estos 7 ramas principales existen 49 ramas secundarios. Quiere decir que cada rama principal tiene 7 ramas secundarios, que cada uno de ellos es un subrayo del rayo principal. Pues, por ejemplo, tendremos el segundo subrayo del primer rayo, el tercero del primero, etcétera. Y así, de esta forma, tenemos estos 49 secundarios y 7 principales. Por debajo ya tendríamos... que se me ha ido. Espera un momentito. Que se me ha ido. Quería apretar aquí. Por debajo tendríamos lo que es ya la humanidad. Y por encima, aunque yo no lo he puesto, realmente se puede considerar que la jerarquía es en la rama de Sanat Kumara. Y sería una rama que está por encima. Pero como no lo he incluido, os voy a contar un poco. Si tenemos, lo voy a dibujar con círculos, si tenemos que Sanat Kumara, ¿sabéis realmente la diferencia entre Sanat Kumara y el Logos planetario? No. Esto he de reconocer que me costó un poco entenderlo, porque realmente, vamos a ver, voy a poner aquí el Logos planetario. ¿Sabéis que el Maestro Jesús es el Maestro que encarnó en Belén y a los 30 años cedió su reencarnación física al Cristo, al Bodhisattva, al señor Maitreya, que fue el que tomó posesión de ese cuerpo físico? Digamos que claro, se requería un vehículo físico muy, muy avanzado, como fue el del Maestro Jesús, para que el Cristo pudiera realizar la venida como avatar hace unos 2000 y pico años. Pues bueno, 18 millones de años más atrás, esto yo creo que lo entendemos, sucedió lo mismo con el Logos planetario. Tenía para avanzar en la evolución del esquema terrestre, requería, digamos, un vehículo físico a través del cual realizar ese plan evolutivo. Entonces, en un concilio a nivel solar que existió, se decidió que el ser que más apropiado podría canalizar esa encarnación física del Logos planetario era Sanat Kumara, que era un ser muy avanzado del esquema de Venus, que junto con 3 Budas esotéricos, es lo que conocemos los señores de la llama, vinieron de Venus. Entonces, se puede decir que el Logos planetario, digamos, emplea el cuerpo físico, la expresión física de Sanat Kumara, para extender esa expresión. Entonces, tenemos aquí, fijaros, estamos hablando a veces de primera iniciación. No sé ya qué color colocar para este. Estamos hablando que el Logos planetario tiene una 10ª iniciación terrestre, ella cósmica, ya se me está. Sanat Kumara es la 9ª. Los Budas, hay 3 Budas esotéricos y otros 3 Budas exotéricos. Digamos que estos 3 Budas esotéricos fueron cuando los señores de la llama se encargaron cada uno de evolucionar primero el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Pero claro, todo era una expresión o un avance del círculo no se pasa hacia adentro. Entonces, era necesario también una comunicación, un desarrollo del círculo no se pasa hacia el resto del cosmos. Y por eso vinieron 3 Budas también conocidos como 3 Budas exotéricos.
Aparte, tenemos el señor Buda, que también, bueno, fijaros aquí ya tenemos el número 7, 3 y 3, 6 y 1, 7. Siempre el 7 es el número clave. Fijaros que Sanat Kumara, que también tiene, os he dicho, el doncel de las 6 primaveras, el señor de los 9 velos, el anciano del mundo también, muy bien, y tiene el gran astrólogo, Melquisedec, y también creo que tenía el gran magnificente de... ¿El logo planetario que se conoce por ese nombre nada más o es Sanat Kumara? Sanat Kumara es, digamos, la expresión física que le permite la expresión física al logos planetario. Exactamente. Pero siendo dos entidades diferentes, no hay una distinción. Como entendéis, es una manifestación física de ese logos planetario. Y después tenemos el señor Buda, el que hemos conocido, el príncipe Siddhartha Gautama, que también forma parte de esta jerarquía. Y es curioso que la misión de Buda es el de hacer de Antarkarana entre Sanat Kumara y el logos planetario. O sea que digamos que la expresión, la evolución de este esquema está ejecutándola el señor Buda a través de esa función de Antarkarana. Y después tenemos los 3 jefes de departamento. No sé, seguiré dibujándolo con círculos. Tenemos del que estuvimos hablando ayer, el Manu, que es el jefe de departamento del gobierno, de la política, incluso también de la religión. Tenemos el Bodhisattva, el Cristo, el señor Maitreya, que es el responsable de la instrucción, de la enseñanza. Y por último tenemos el Mahachohan, que es el señor de la civilización. Estos seres tienen una 7ª iniciación. Y por debajo, ya culminando toda esta jerarquía, con un nivel de 6º rayo, quedan... perdón, 6ª iniciación, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quedan los 7 chohanes de rayo. Entonces, digamos que este podría ser lo que sería la rama de Sanat Kumara, que es, digamos, la rama más elevado que se conoce, ¿vale? Entonces tenemos así una especie de mapeo. Os estoy dando cuenta que estoy haciendo un mapa un poco de cómo está la circunstancia, pero claro, a nosotros lo que nos interesa es un poco también lo más próximo, y dentro de lo más próximo vamos a penetrar en uno de estos 49 ramas secundarios, porque, claro, esto hemos dicho que estos señores de rayo tienen una 6ª iniciación, y cada uno de estos ramas está, digamos, coordinado, dirigido por un maestro de compasión y sabiduría, que os he dicho antes, y que tiene una 5ª iniciación. Veamos. Fijaros en la frase que os he puesto arriba. La evolución marca la pauta de vida. Es una ley del universo. Jerarquía siempre indica un estado evolución superior o inferior. Entonces, una rama secundario realmente es como 7 esferas concéntricas, en cuyo centro se encuentra el maestro. Y se podría decir que los 49 ramas secundarios acogen y recogen con mayor o menor atracción a toda la humanidad. Y ahora os explicaré cómo. Imaginar que hacemos un corte sagital de todas estas esferas, y entonces en la esfera más periférica, recordad que os he dicho que realmente Shambhala es desde Sanat Kumara hasta el último átomo. Por lo tanto, podríamos empezar que en
la esfera más externa, más superficial de una rama, se encuentran todas las personas aliadas o afines. ¿Qué quiero decir con personas aliadas o afines? Personas que prácticamente no tienen ninguna inquietud espiritual, son personas que podríamos decir que están más o menos dormidas, pero que sin saberlo están, digamos, más o menos magnéticamente o de forma gravitatoria próximas a algún discípulo o alguna rama de estos 49. ¿Vale? Habitualmente estas personas no son conocedoras de esa pertenencia. ¿Vale? Después tenemos los aspirantes espirituales. Os puedo decir ya que como mínimo aquí todos los que estamos somos aspirantes espirituales y lo afirmo con absoluta rotundidad. Porque un aspirante espiritual, y veréis la definición que os voy a dar y os vais a sentir absolutamente todos identificados. Es una persona que ya ha empezado a, digamos, a intuir esto, que hay algo más allá, que hay determinadas inquietudes, algo que moviliza nuestros yos y que, fruto de ese pequeño despertar, somos conscientes de las crisis que se nos han producido a todos en diferentes niveles y gracias a esas crisis hemos empezado a liberar determinado nivel de karma. Por lo tanto, podría decirse, si esto, yo cuando estaba escribiendo esto me imaginaba un globo de estos aerostáticos, se llaman, estos globos que utilizan helio, pues se puede decir que es como un globo que todavía está muy amarrado en tierra y el piloto está empezando a soltar lastre. Está empezando, pero está todavía muy amarrado. Entonces se puede decir que un aspirante es aquel que ha empezado a soltar lastre. También, fruto de ese despertar, se produce en el aspirante lo que se conoce, hay una pequeña chispa, una chispa etérica, que despierta de repente la atención de los grandes observadores cósmicos, ¿vale? A diferencia de los que están en la séptima esfera. Y comienza un poco su observación. Claro, conforme el aspirante, conforme los que estamos, lo hayamos avanzado o no, pues empezamos a liberarnos de esa carga. Cuando tenemos semillena o semivacía esa parte de karma que llevamos como lastre, pasamos a ser discípulos en probación. Y esto de pasamos a ser, ¿esto qué quiere decir? Pues realmente os he hablado de esa chispa, ¿no? Pues conforme nos vamos liberando de ese karma, digamos, hay un destello que va desde la glándula pituitaria, o sea, desde el chakra ajna, a la glándula pineal, chakra sahasrara. Entonces, cuanto más cerca está esa chispa de luz de la glándula pineal, el destello es mayor. Cuando ese destello es más o menos constante, no como una sombra de la chispa que era cuando éramos aspirantes espirituales, realmente la observación es permanente. Entonces, discípulo en probación es aquel que realmente se le va a poner a prueba si realmente tiene la capacidad de destruir o deshacer egregores. Porque los egregores son el motivo de la perpetuación del karma. Sí, claro. Nosotros cuando con nuestras ideas, con nuestras emociones, lo que vamos alimentando son egregores. Pueden tener diferentes signos. El egregor se alimenta fundamentalmente de la intensidad y de la repetición. Cuanto más intensidad y cuanto más repetición, mayor es el egregor. Entonces, en la medida en que, bueno, ¿y cómo se disuelven estos egregores? ¿Cómo va
cómo el discípulo va eliminando estos egregores. Creo que se comentó ayer, que creo que, no sé quién lo dijo, pero la expresión es maravillosa. Los egregores mueren por inanición. No sé si lo dijo Carmen, no sé qué lo dijo, da igual. La cuestión es que por inanición los egregores desaparecen. ¿Y qué es la inanición? Exactamente. Efectivamente. ¿Y cómo nos damos de comer? En ese estado de vacío, de atención, de observación. Decía Santa Teresa, creo que lo que no puede soportar el demonio es que le miren a la cara. Pues entonces, digamos, esa es un poco la expresión, ¿no? En la medida en que desaparece, y realmente no los estamos eliminando, sino que únicamente van a buscar a otros, los egregores, o se disuelven o buscan otras materias de las cuales vibren a ese mismo nivel, ¿vale? Bueno, estamos todavía muy lejos. Cuando el discípulo en probación pues continúa, claro, fijaros una cosa, os voy a dar una clave. Yo creo que esto lo leí una vez de Vicente. La diferencia entre la humanidad, un aspirante espiritual y un maestro, la diferencia realmente se podría simplificar que es la capacidad de generar silencio, la capacidad de generar ese espacio, ese vacío creador. Cuanto mayor es el vacío o el silencio que puedes crear, más elevado estás, siguiendo la frase que os dice ahí, que jerarquía siempre indica un nivel de estado de evolución superior e inferior, queriendo decir un mayor nivel de silencio o de vacío creador. Entonces, cuando el discípulo, este discipulado es el más complejo de todos, el discípulo aceptado, cuando ya la atención y se ve que el discípulo en probación tiene esa capacidad de deshacer o de eliminar estos egregores, entonces es llamado por el maestro y algún discípulo lo conduce delante del maestro y empiezan, la sesión, según cuenta Vicente, que empieza con una conversación informal sobre temas interesantes, hasta que llega el momento en que el maestro le coge por los hombros y le dices, ¿quieres ser de los nuestros? Pero claro, esto no es únicamente una frase. Cuando le pone las manos y le dice, ¿quieres ser de los nuestros? Antes de que pueda responder, el discípulo se le pasan como toda una película rápida, pasado a una velocidad muy rápida, todo el karma que le queda por diluir y todas las pruebas que ha de afrontar para disolver todo ese karma. Eso es una situación muy especial. Y habitualmente, cuando dice sí, acepta, cuando vuelve al estado de vigilia, incluso es posible que durante años no recuerde ese encuentro. Pero claro, ya vuelve totalmente transformado. Pero no os imaginéis que esto es un premio, ni esto es, digamos... No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Como se ha dicho, que yo creo que incluso esta mañana lo ha comentado Jesús, lo que sobreviene es la mayor precipitación kármica que puede darse en toda la etapa del discipulado. Sobrevienen todas las enfermedades en forma de enfermedades, todo el pasado kármico desde la época Lemur, Atlante, en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental. Y es por ese motivo, la cuarta, que es justamente en mitad de camino, una de las, yo creo que el discipulado más complejo que existe. Fijaros, aquello que os decía, hubo una frase que me llamó poderosamente la atención, que decía que entre cada discipulado hay un espacio vacío que el discípulo tiene que estar preparado para dar el salto. Pues cuando el discípulo aceptado está preparado, la siguiente fase es el discípulo en el corazón del maestro. El discípulo en el corazón del maestro ya es un nivel en el cual ya el discípulo prácticamente no tiene egregores en su aura etérica, y digamos que aquí ya pasa a ser partícipe del cuerpo
de todo el amor del maestro. Digamos que participa dentro de todo su cuerpo, de todo su cuerpo de acción, todo su corazón, ¿no? Otro ya nivel más avanzado es el de discípulos iniciados, como por ejemplo lo era Krishnamurti. Los discípulos iniciados, junto con el séptimo, que es el maestro de compasión y sabiduría, los discípulos suelen ser 12 o al menos estar agrupado en 12 áreas, cada grupo por un signo astrológico, porque la misión de estos discípulos iniciados es canalizar las energías de las 12 constelaciones a través de la cualidad concreta que tenga de rayo cada una de las ramas. Es posible que a veces no tienen por qué ser 12, a veces hay más de 12, pero no dejan de estar organizados por estos 12 signos. Y bueno, y esto es un poquitín, yo creo que nos hace un mapeo de cómo son las ramas, ¿vale? Pues seguimos. Acceso a una rama. Yo creo que estas dos frases, es que leyendo estas frases yo creo que no hace falta ni incluso que os dijera nada. Y yo me pensaba, bueno, ¿y cómo voy a dibujar esto? No te preocupes, oh discípulo, espera a que sea el maestro quien te llame, porque aquí no sé, lo importante es si puedo acceder a una rama o no. La cuestión está, bueno, es que el maestro me va a ver y para que me vea qué tengo que hacer. Y por supuesto, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿vale? Entonces, ¿yo aquí qué he hecho? Bueno, pues en lugar de contarlos mucho, os he puesto ejemplos, ¿no? Como otros muchos ejemplos. Presto atención al mundo que me rodea. Presto atención al mundo que me rodea. Soy capaz de encontrar un nexo entre lo que pasa afuera y lo que vivo por dentro. Y encuentro una relación kármica, ¿vale? Mi mente controla gran parte de mi naturaleza emocional. Obviamente no podemos ni tan siquiera plantearnos si pertenezco a una rama, si tengo mi naturaleza emocional tan descontrolada como todos tenemos en algún momento. Practico el silencio y la escucha activa. Bueno, daros cuenta que no son proposiciones independientes, están absolutamente todas vinculadas y dependientes. No rehuyo las precipitaciones kármicas que me sobrevienen. ¿Cuántas veces vemos, vaya, si voy por ahí me voy a encontrar, si voy por ahí, entonces, nada, si voy por ahí, venga lo que venga. Mi propósito de vida es el servicio, pero no el servicio como el servicio compasivo que nos han enseñado las religiones. Como sabéis, el servicio, ya se ha explicado aquí, sabéis a qué nos referimos, aquello que parte realmente desde el corazón. Y esto es muy importante. Hago de mi vida un pequeño rama. Somos capaces, aunque no hablemos ni de Alice Bailey, ni del tibetano, ni de Beltrán Anglada, en nuestras respectivas esferas familiares, sociales, laborales, de generar pequeñas ramas con nuestra actitud, porque este punto es clave. ¿Somos capaces de transmitir realmente lo que recitamos cuando invocamos? ¿Somos capaces de arrastrarlo a nuestro día a día? Intento seguir la línea de máxima resistencia. Aquí, lo siento, me vais a perdonar, pero no me puedo contener. Porque para mí si esto lo borra, que aquí quisiera compartir también otro conocimiento que cuando lo entendí, para mí fue como después de haber estudiado 5 años de psicología, me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Cuando entendí esto, Qué optimista eres. Bueno, vamos a ver esto, yo que dibujo tan mal. Bueno, línea de máxima resistencia. Tenemos un cuerpo físico-etérico.
tenemos un emocional y otro mental. Bueno. No sé si sabéis que cuando nacemos existen lo que se llaman 3 constructores elementales, que son 3 devas. Realmente no son ellos, porque el trabajo es tan ingente que ellos dirigen una cohorte de devas que se encargan de construirnos nuestro cuerpo físico etérico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental, ¿vale? Entonces, aquí lo que sucede no es que lo construyen y se van, al contrario, lo siguen manteniendo y siguen ahí hasta que se produce el proceso de desencarnación. Bueno, pues esto es así, esto os queda claro. Después sabéis, porque esto se ha hablado muchas veces, que el proceso de evolución sigue un camino descendente desde la mónada hasta el reino mineral y del reino mineral otra vez hacia el reino débico, ¿vale? Pues los elementales constructores son devas que siguen la línea descendente, cuando nosotros seguimos la línea ascendente. No es que sean menos evolucionados, sino que ese es su sentido de evolución, ¿vale? Entonces, el deva que está en nuestro cuerpo físico etérico, claro, obviamente él constantemente lo que va a buscar es materia que le lleve hacia lo más denso. Por eso, cuando no prestamos atención con la comida y cuando comemos hamburguesas, grasas y tal, que no estamos atentos, no somos conscientes, ¿qué sucede? ¿Que a dónde vamos? Hacia la densidad. Hacia la densidad. Entonces, en la medida en que nosotros somos conscientes, claro, ellos son quienes toman realmente el control, que es cuando estamos dormidos, son ellos quienes toman el control. En las emociones lo mismo, cuando nos dejamos llevar por una reacción, por un impulso, un enfado. Ayer mismo pues esto, ¿hacia dónde vamos? Hacia lo más denso. Y las ideas también. ¿Vale? Entonces, cuando no estamos atentos, nuestra línea de menor resistencia es la línea del constructor elemental, que va a la densidad. Cuando empezamos a estar más atentos, y esto es lo que propone para el acceso a la rama, debemos de buscar justamente la línea de mayor resistencia. Por eso es tan difícil hacer dieta, es tan difícil hacer ejercicio, es tan difícil en un principio mantener a raya esa naturaleza emocional, tan difícil es no seguir las masas con las ideologías que arrastran a un lado y a otro. Es tan difícil, ¿vale? Entonces, por eso quería explicar todo esto, no sé si ha ayudado a entender que la importancia de seguir en todo camino la línea de máxima resistencia. Intento amarlo todo sin distinción alguna y sin apegos. Qué fácil es amar a los que queremos, a los que tenemos cerca, y qué difícil es aceptar, amar realmente incluso a aquellos que no nos provocan ningún tipo de afecto. Porque decir, sí, bueno, yo no le quiero, pero lo tolero. No lo estás amando. No lo estás amando. Qué difícil es. Bueno, pues esto es unas breves pinceladas, que no os he puesto mucha teoría de lo que era un acceso a una rama. Enseñanzas de la rama. Vamos a ver. Bueno, pues volvemos otra vez al árbol. Voy a intentar no repetirme. Ciencia del desapego. Bueno, pues esto pasa al principio, sobre todo en las primeras etapas cuando los aspirantes espirituales, lo que se les enseña es, en la rama fundamentalmente, a que ellos son algo diferente de sus 3 cuerpos, ¿vale? Y se enseña a identificar cada uno de los elementales constructores. Después ya vendrá, porque después ya vendrá más adelante, a cómo controlarlos, ¿vale? Pero al menos distinguir esa diferencia entre los elementales constructores y el morador del cuerpo. Responsabilidad. Esto es fundamental. Fundamental.
¿Qué decir aquí de la responsabilidad? Pues es que no sé por dónde empezar, no sé qué decir, pero creo que ya lo dice todo, ¿no? Casi que no voy a decir nada. La responsabilidad es que cuando lo primero que se enseña es obviamente a tomar control de esa naturaleza emocional, a no reaccionar, a aceptar las circunstancias como nos vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollo de la intuición, esto está todo ligado en la medida en que uno está desarrollando el desapego, es más responsable. Práctica del servicio, esto es muy importante. Claro, se nos dice que desde la época atlante hasta prácticamente hace unos 60-80 años, las enseñanzas de la rama estaban centradas fundamentalmente en las cualidades del discípulo, en valorar y desarrollar las virtudes, la capacidad, la buena voluntad, las capacidades de adaptación, pero desde hace 80 o 60 años todo eso ha desaparecido. Lo que importa realmente en las ramas es la capacidad, qué servicio puede prestar el discípulo a la rama para el cumplimiento del plan divino. Y la práctica es, en este momento del servicio, como se ha dicho también, incluso esta mañana, es lo más relevante. Paz, el espíritu de paz que se deriva justamente de esa capacidad de irradiar, que procede justamente de esos espacios creadores que podemos crear dentro de nuestra propia conciencia. Contacto débico, lógicamente, se nos va a enseñar esto. Si tenemos que en algún momento controlar con nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, los diferentes constructores, pues en primer lugar vamos a tener que saber comunicarnos con ellos, vamos a tener que reconocer, pues por ejemplo en el mundo astral, cuando veamos una entidad, si corresponde a una persona que ha desencarnado físicamente o que no ha desencarnado, habrá que conocer a los gnomos de la tierra, a las ondinas del agua, a las salamandras del fuego, a los silfos del aire, digamos, pues, forma parte. Pero mantras, yo creo que ayer ya se habló bastante sobre el tema de los mantras, la telepatía, para comunicarse entre los diferentes elementos, componentes de la rama, la capacidad de visualizar, que no es lo mismo de imaginar. Visualizar es aplicar esa voluntad superior para, digamos, ¿con qué misión? Con la misión de ayudarnos a liberarnos de la carga del karma y también para nuestra actividad de servicio. Pero bueno, se aprenden también, como os pongo aquí, muchísimas otras cosas más, ¿no? ¿Seguís un poco el mapa? No estáis... Es que, bueno, entonces... hemos visto que hay diferentes ramas, hay diferentes grados de evolución, pero también existen dentro de las ramas diferentes escuelas de entrenamiento y enseñanzas espirituales. El aula del aprendizaje están absolutamente todos los aspirantes espirituales, por lo tanto, lo sepan o no, lo sepamos o no. Entonces se puede decir que como todos, al menos en esta clase, en esta aula, estamos todos en el aula del aprendizaje. Y esto ya es una afirmación importante, porque todo esto que os estoy transmitiendo, como os diré después, son nada más que ideas. Pero tal vez, y que no debéis de crear, pero posiblemente esto os puede despertar algo dentro de vosotros y vosotras, y es tal vez el único valor de todo esto que os estoy exponiendo, que como os digo, son nada más que meras ideas. Después también tenemos, bueno, las aulas del aprendizaje fundamentalmente los aspirantes espirituales se dedican a aprender lo que os he comentado, el trabajo con el cuerpo físico etérico a controlar a los gnomos de la tierra, con el cuerpo astral a las ondinas, con el cuerpo mental a las salamandras y con el cuerpo búdico a los silfos, ¿vale? Pero ya después, en el aula del conocimiento, se encuentran todos los discípulos en probación, los discípulos en aceptación y los discípulos en el corazón del maestro, donde ahí la enseñanza
es mucho más ardua y fundamentalmente en esta aula lo que ya, digamos, lo que tiene verdadero sentido es el desarrollo del servicio. La práctica del servicio es la mayor enseñanza y la enseñanza más importante que se tiene en esta aula. Después, en el aula de la sabiduría ya es donde acuden los discípulos iniciados y donde también están, a partir de los discípulos iniciados. Pero Vicente, que nada más que ha encontrado una referencia en todos los años, en todas las conferencias, nada más que en una única ocasión hizo referencia al aula de la analogía permanente, y explicó que, nada más que explicó una única vez, y dijo que era una especie de aula intermedia entre el conocimiento y la de la sabiduría que era necesaria, porque únicamente a través de la analogía, por aquello de iguales arriba que abajo, iguales abajo que arriba, era posible que el discípulo pasara del conocimiento a la intuición. O sea que para hacer ese recorrido es importante, es necesario el uso de la analogía. Y después, creo que también encontré como una referencia, nada más que una vez o dos, una escuela que es un poco satélite del aula de sabiduría, que es la Escuela de Unificación Humano-Débica. Como se ha dicho incluso en este encuentro, que es un encuentro que está siendo, al menos yo no sé, creo que estamos disfrutando mucho todos, se habló del hombre andrógino. El hombre andrógino realmente es aquel que tiene los poderes del Deva y los poderes del hombre. Entonces, en esta escuela de unificación, la línea de evolución humana, digamos, adquiere los poderes de los Devas y los Devas los del hombre, para la construcción de este ser perfecto. Y ya fuera de nuestra absoluta conciencia, y lo nombro únicamente como referencia, existe el aula de la cósmica oportunidad, una aula que ya es para maestros de sabiduría, choanes de rayo, que tiene 7 escuelas subsidiarias. Y bueno, yo lo dejo ahí como nada más como un mero apunte, como una especie, haciendo un poquito de ejercicio de Sagitario, que recordáis que Sagitario siempre recomienda apuntar la flecha muy lejos para que caiga casi donde no podamos ver y donde nos apunte hacia donde tenemos. Es una dirección nada más, ¿vale? Ceremonias asrámicas. Fijaros la frase, la iniciación no es un privilegio, sino que es un deber social. Entonces, cuando Jesús esta mañana hablaba de ¿queréis la iniciación? No, estaba diciendo, vale, poneros aquí en fila que vamos a poner aquí una medalla, iniciado, la coronita, plim, y yo con el cetro, no. Os está dando trabajo y responsabilidad, no es que lo vaya a... es una proposición, es una que abráis la ventana hacia ese camino, pero ya os he contado las penas y dificultades, porque sabéis que la iniciación necesariamente tiene que estar precedida de una crisis. Esto es una regla. Yo a veces cuando he tenido una crisis, el único consuelo digo, bueno, mira, esto es que hay un escaloncito más, no es que vaya a venir la iniciación, pero es lo único, de alguna forma tenemos que a veces que coger fuerza, pues mira, esto es, entonces, dame más, ¿no? Bueno, eso no lo digo, pero bueno. Bueno, vale, seguimos. A ver. Digamos, ceremonias tienen lugar. Entonces, aquí también, claro, como hay muchas iniciaciones, vale. Fijaros aquí, os he puesto los puntitos un poco para diferenciar, para que gráficamente se vieran las dos iniciaciones menores. Las dos iniciaciones. Hay 2 iniciaciones menores y 5 iniciaciones jerárquicas, ¿vale? Esto tiene lugar dentro de cada uno de las ramas secundarias. Eso es lo máximo que se puede, lo máximo y tan máximo. Se puede decir
que después de las dos iniciaciones menores que preceden a la primera jerárquica, la primera es la del nacimiento, que corresponde con el mito del nacimiento, del bautismo, de la transfiguración, de la crucifixión y después de la resurrección, ¿vale? Entonces, los discípulos en probación, ¿vale? Los que estamos aquí, muchos de nosotros ya tendremos ya, al menos, estoy casi seguro, dos iniciaciones menores. Decía Vicente que os recordaba que el maestro tibetano, yo no sé hasta qué punto esto será cierto, pero decía que el maestro tibetano decía que al menos el 75% de la población ya había recibido alguna iniciación menor. ¿Vale? Entonces, eso es un dato que nos hace... Es que a veces, estamos tan abrumados por el karma, que a veces decimos... Es que parece que no... Una cosa que nos he contado en el discípulo aceptado, que es al que más precipitación kármica recibe, una de las sensaciones que tienen estos discípulos es que tienen la sensación de que en lugar de avanzar están retrocediendo al máximo. Pero eso es también un arquetipo, ¿no? Cuando nos sobrevienen grandes crisis y estamos absolutamente abrumados, pues lo que sentimos justamente es que en lugar de avanzar estamos paralizados, ¿no? Bueno, pues los discípulos en probación pues suelen tener estas iniciaciones menores dentro del propio rama. Muchas veces estas iniciaciones se dan en grupo y el procedimiento de las ceremonias, explicado de una forma muy simple. Vaya, ya tenemos aquí el famoso simbolito, nos aparece constantemente. Este suele ser el maestro, el hierofante, que suele ser el propio maestro de la rama, y después aquí existen otros dos maestros que pueden estar más o menos asociados o pueden ser afines, de forma que forman una especie de triángulo. El hierofante es el que lleva el cetro iniciático y es el que va a procurar la apertura de esos chakras o que van a procurar esa ceremonia de iniciación. Y después los que van a recibir la iniciación se colocan en el centro, o bien en arco o bien en el centro, ¿vale? La misión de ese triángulo es justamente modular la fuerza que va a recibir el cetro para que no destroce los vehículos y los chakras de los discípulos. Entonces, estas dos iniciaciones menores se producen, pues bueno, como os decía, la primera la suele impartir el maestro, la segunda, bueno, pues puede ser incluso algún choán de rayo, y después, con respecto a las otras jerárquicas, los discípulos aceptados o también llamados juramentados, pues pueden recibir la primera y la segunda. La tercera, la transfiguración, los discípulos en el corazón del maestro, los iniciados, la cuarta, y los maestros de compasión y sabiduría, la quinta. ¿Vale? Pues seguimos, como esto es casi un recorrido geográfico. ¿Somos conscientes de las ramas? Pues bueno, todo esto tiene mucho que ver con lo que ayer hablábamos de los sueños, ¿no? Incluso se dan casos de discípulos aceptados que todavía no lo saben. Pero como se decía ayer, hay discípulos que nunca han oído hablar de Alice Bailey, del maestro tibetano, de Nicolás Roerich, de Vicente Beltrán Anglada, y se comportan realmente como discípulos. Entonces, ¿somos conscientes? Pues bueno, hay personas que... Bueno, también os comentaba ayer que, claro, que el cerebro físico nada más que puede registrar aquello que ha experimentado con su vehículo físico. Entonces, registrar algo que no se ha experimentado con el vehículo físico, como, por ejemplo, pues una actividad de servicio que se ha producido en el plano astral, que como decía Jesús, todas estas actividades se realizan en el plano astral. Claro, cuando
cuando se vuelve a la conciencia de vigilia, claro, el cerebro lo que hace es una adaptación de aquello que es lo que más se aproxima a lo que yo conozco. Pues, por ejemplo, una rama se sueña o se asemeja a una clase, a una escuela, a una reunión. Es un poco lo que se puede parecer, ¿no? Entonces, uno puede recordar el soñado. Después, ayer también hablamos de la autoconciencia, ¿no? La importancia de la autoconciencia. Si hay autoconciencia, posiblemente el recuerdo sea de lo acaecido, sí que ya es más fácil que pase a través de la trama etérica y quede registrado en esa conciencia física. Hay otros que, bueno, pues sueñan, pues, por ejemplo, somos igual, no son conscientes de que han estado en clase, pero igual son conscientes de que están haciendo actividades de servicio cuando están durmiendo. Están ayudando a otros. Eso puede ser, pues, aunque nadie te diga con unos rótulos así neón, estoy en una rama, no. Bueno, pues igual estoy justamente haciendo una actividad de servicio. Bueno, pues, pero como os decía, es importante que estemos en una rama, o es importante lo que estamos haciendo. Hay otros que, bueno, pues que pueden soñar con devas. Hay otros que igual sueñan ya con la visita del maestro. Hay otros que, bueno, pues que son todo amor y están canalizando ese puesto. Y hay algunos que no recuerdan nada. Bueno, pues un poco era, de una forma un poco divertida, pues tratar un tema tan serio, ¿no? Esta ya la última, ¿eh? El vacío creador. Bueno, pues yo no sé, yo creo que sea, esta es la última ya, y acabado, ¿eh? ¿Qué os diría? Pues de lo que tenía preparado. Casi que ni lo voy a leer, pero lo que sí que os diría es que todo lo que os he contado son ideas y que realmente esto no sirve para nada. No sirve para nada, son ideas. No sirve para nada hasta cierto punto. Quiero decir que lo importante de esto que os he contado, de estas ideas, es si hay algo que os haya resonado, algo que haya quedado destilado en vuestra conciencia y algo que podáis, bueno, en esta conciencia aquí, y que podáis un poco albergar y mantener, pero no tiene más valor. Entonces, no sé, yo creo que sería redundar en lo que se ha comentado ayer, y creo que es mejor, pues, hacer esta presentación corta y agradeceros vuestra enorme atención, ¿vale? Genial. Bueno, ¿quién quiere formular preguntas? ¿Alguna aclaración? Voy a sentar aquí. Bueno, pues a modero y sí, dime, voy de aquí para allá. Primero, decir que me ha encantado y si tendrías posibilidad de pasarme la presentación, que me ha encantado porque es muy didáctica, al correo electrónico. Sí, lo voy a poner en la página web. Lo vas a poner en la página web. Claro. Vale. Lo que voy a poner en la página web es la presentación que no hice, más allá de ese mapa. Lo que os puedo poner es toda la recopilación que he hecho, son citas, o sea, no he escrito toda la ponencia, sino que es una colección de citas, de frases por cada uno de los apartados. Son unos 15 o 20 folios que lo puedo poner también como un documento adjunto. Sí. Bueno, pues eso. Sí, lo pondré en la página, sí. Me ha llegado mucho. Con respecto a lo que hablamos ayer de los sueños, yo que tuve un sueño muy parecido en el que estaba en una escuela, que además lo comenté con la amiga, y llegamos a esa conclusión de que había sido algo que no era un sueño normal, ¿no? En el que estaba en la escuela, en el que acaba el curso y donde en fila vamos pasando una serie de personas por delante del que ejerce de sumo sacerdote. Además, recuerdo que no era humano la apariencia, era muy curioso porque era llamativa y no era muy humana. Y en el que me dicen, pues para tu cumpleaños, clarividencia y clariaudiencia. Pero no me dijo de qué año, ¿eh? Entonces no sé si es un sueño extraño, raro, o es
relacionado con lo que tú hablabas. Porque la verdad es que yo no soy consciente de haber tenido ninguna iniciación. ¿Esto os respondo o habláis de...? Vale. ¿Esto os respondo después? Vale. ¿Ahora? ¿No? ¿Respondo ahora? O... Bueno, con respecto a los sueños, gran parte, o sea, el porcentaje mayor de los sueños se corresponden con la realización de nuestros deseos y aspiraciones. Eso es la amplia mayoría de los sueños. O sea, claro, una aspiración es un deseo de tipo superior. Las aspiraciones espirituales no dejan muchas veces también de ser un deseo más sutil. Yo no te estoy queriendo decir que yo no lo sé, pero se corresponde un poco más o menos con lo que he hablado. No hay que prestar mucha atención, pero bueno, puede ser esto. Es igual que lo comentábamos ayer, lo comentaba no me acuerdo cómo te llamas, con Ángela Vallejo, comentaba ayer anoche este tema, ¿no? Que gran parte de los sueños, pues esto en ese mundo astral lo que conectamos es con el inconsciente colectivo de la raza, y digamos que un poco lo que intentamos es un poco satisfacer todo aquello que no hemos completado en nuestra vida cotidiana. Se puede decir incluso que el sueño, habéis oído hablar del Devachan o del Devachan, ¿vale? El sueño es una especie de Devachan donde muchas veces se satisfacen pues todos estos anhelos, esos deseos, pero otras muchas veces, oye, pues se nos da información a un porcentaje mínimo porque no estamos muy preparados para recibir mucha información, esos contactos, ¿sabes? Pero que sí, que vamos, que va en la línea de lo que he comentado antes. No, perdona, estaba antes Paco, espera. Sí. Ha hablado ahí de plano evolutivo, que superó el número 10, ha llegado al 1, y yo me pregunto, ¿existen planos, o sea, esos son planos positivos? ¿Existen planos evolutivos de carácter negativo? ¿Un -2, un -5, un -18? Claro. Don't mention. ¿Cómo? No se nombra. Don't mention. No se habla de eso. No se nombra. Todo lo que es la logia negra están ahí, hacen su trabajo, que sigan haciendo su trabajo. Lo ignoramos y nos perjudicamos. Pero a veces no sé si habéis pensado que a veces, yo creo que eso lo hemos percibido todos, que a veces los seres más avanzados del reino animal están más evolucionados que algunos seres más involucionados del reino humano. Pues yo creo que un poco ahí te respondo un poco que a veces esas paradojas se suelen dar, ¿no? ¿Loli? ¿Hay alguna información de por qué algunas personas cuando duermen, no se trata de insomnio, porque se quedan dormidas, se despiertan muchas veces en la noche? Se vuelven a dormir, pero se despiertan a las 2, a las 3, a las 4, en los mejores casos a las 2, a las 5. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no te puedo soñar ningún sueño engancha? No. Ya, hombre, es posible que entren otros factores, habría que ver, claro, así en general no sabría decirte. Personas sanas y tranquilas con una vida normal. Claro, pero habría que ver en cada caso porque los motivos por los cuales se produce ese insomnio puede ser diferente. Pero es que no es insomnio. Sí. Porque tú te duermes. Sí. Te despiertas, no se sabe por qué te despiertas, y luego vuelves a dormir normal. A las 2 horas o a la hora. Sí, eso puede ser un proceso, puede ser una explicación, habría que ver, yo creo que no se puede generalizar, pero puede ser un caso de adaptación al mundo astral. Es posible. Claro, fijaros que el objetivo de los sueños es la autoconciencia, como se comentaba ayer, o sea, ser autoconscientes. Cuando se es autoconsciente y cuando son discípulos ya muy avanzados, estos no necesitan ir al sueño para acceder a ese estado de autoconciencia, lo pueden realizar en perfecto estado de vigilia. Entonces, posiblemente se pueda tratar, depende de qué casos, en un proceso de adaptación, de integración en ese
a ese mundo astral. Que realmente lo que se produce ya es, obviamente, pues una clarividencia, ¿vale? Pero así generalizar yo no me atrevería, habría que ver en cada caso de que ¿Qué se... les pasa? Claro, porque a veces pueden haber alguna motivación de carácter psicológico. No, pero en vida muy tranquila, no con problemas, ni como la gente normal, que tiene una vida normal, Claro, es que están en estos temas. Es que a veces la gente que parece normal tiene grandes problemas. Grandes problemas porque igual el problema viene justamente de una no manifestación. Entonces, pero bueno, no quiero decir que eso sea el caso. Se puede dar, pero posiblemente la explicación más razonable que es un proceso de adaptación a ese mundo astral, pero puede ser, claro, habría que ver en cada caso. ¿Ana? Bueno, mira, has hablado de los 3 Budas esotéricos. ¿Con X o con S? Eso, con S. S. Interno. Y de Sí. los 3 exotéricos. Sí. Entonces, te voy a hacer las preguntas para que luego las contestes. Vale. Entonces, ¿por qué no profundizan más un poquito en el trabajo de los esotéricos y de los exotéricos? Ahí también quería decir respecto a los Budas, pues que claro, Buda significa iluminado. Por eso existe una frase que circula por ahí en algunos textos sagrados que dice, eres un Buda. Yo al principio no lo entendía, quiere decir, eres un iluminado, ¿no? Pero yo quería que se aclarara un poquito, si es posible, la diferencia entre el Buda y entre tantas ramas del budismo que hay. Simplemente eso. Bueno, pues como... Y luego, las líneas de menor resistencia que has puesto ahí se corresponden con la involución, bajar del espíritu a la materia, y la de mayor resistencia desde la materia ascender al espíritu. Y aquí me quedo. A ver, esto que la mínima resistencia... Mira, la línea de menor resistencia... Sí. Que has puesto así, que es Sí, lo entiendo. Pues que se corresponde con la involución, porque prácticamente no hay evolución sin involución. Te contesto con este último. No es una involución, es el sentido. Es el sentido de la evolución, no es involución. Podemos nosotros verlos como involución, pero es el sentido. Entonces ahí van buscando justamente la materia más densa, pero es el sentido, porque justamente, ¿y por qué se va buscando esa materia más densa, ¿no? A veces no habéis preocupado, porque el fin de la evolución, el fin desde que éramos mónadas hasta que hemos ido lo más denso y para volver, es ser consciente en todos los planos, en todos los reinos. Entonces, ¿cómo vamos a ser conscientes desde la mónada del reino mineral si no somos capaces de buscar esa densidad? Eso es un poco la idea. Entonces, ¿quieres explicar? Añade. Mira, con respecto a los Budas, es que a ver, hay una cosa que él no ha dicho, porque el tema de los Kumaras es muy largo de tocar. Sí. Entonces, pensando que tenemos solamente ahora 6 Kumaras y el Sanat Kumara 7, pero vinieron 108, es decir, que se han ido, pero no porque somos un planeta imposible, sino porque ya tenemos una jerarquía que prácticamente es humana, es fruto de la Tierra, teniendo en cuenta que al que tenemos como Buda, nuestro Buda, procede de la cadena lunar. Era un discípulo y se supone que en el ciclo ariano, hace allí unos 50.000 años, alcanzó la 5ª iniciación. Y es lo más elevado que ha dado el planeta Tierra en esta 4ª ronda. Es decir, es un ser que tiene una 8ª iniciación, prácticamente es una mónada pura. Entonces nosotros no tenemos ni idea de lo que significa. Ayer utilizamos 2 veces, creo que fue, o antes de ayer, el mantra de el gran triángulo mágico. Y es un vórtice de energías constituido por 2 logos planetarios, 2 estrellas, y precisamente el vórtice inferior de esa gran tríada lo representa el exponente del planeta Tierra. Hasta que no llegó este Buda de la Tierra, hubo otro que era de la cadena venusina. ¿Por qué? Porque este planeta, como se sabe en esoterismo, es un planeta intervenido. ¿Qué quiere decir un planeta intervenido? Pues que el logos planetario, en el plano mental cósmico donde tiene su conciencia, para encarnar,
como todos nosotros, emite una línea energética que se llama Sutratma, un cordón de plata. Eso mantiene la vida instintiva de los ángeles, del arcángel que se encarga de la evolución en la Tierra. En eso está incluido el proyecto del reino humano. Pero llega un momento que él no puede dar más, porque no lo tiene. Él está aprendiendo. En esoterismo lo que aprendemos es que el propio Logos es imperfecto y está aprendiendo. Y si eso lo relacionáramos un poco con nuestra propia evolución, nunca criticaríamos a Dios. Porque si yo no soy capaz de hacer lo que me toca hacer, ¿cómo le voy a pedir a Él que haga lo que yo creo que debe hacer Él, si yo no cumplo con lo mío? El tema de los Budas es que en un momento determinado, esto está relacionado con el tema de los ángeles solares, pero eso es otro tema. En un momento determinado, el Logos planetario, por obligación del Logos solar, y muy especialmente por el yo superior del Logos planetario, que es el Logos del planeta Venus. ¿Qué se hace? Se trae a una cohorte de grandes entidades diciendo una cosa que a veces no se sabe del todo, no se explica. El famoso Sanat Kumara procede de la constelación de Cáncer. ¿Por qué? Porque la constelación de Cáncer, en el planeta Tierra, en este esquema terrestre, habla del proceso de la individualización, que fue cuando hace unos 20 millones, no 18 millones de años. Si os leéis el libro Astrología Esotérica es 21.300.000 y pico, no sé cuánto. En realidad, el hombre en la forma física tiene unos 300 millones de años. Lástima que todavía no haya aparecido ningún fósil, es de la época de los dinosaurios. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando se decide crear lo que será en el futuro el ser humano, se utiliza un patrón, una fórmula matemática de energía astral, un cuerpo astral, que es común a todo el reino animal del planeta Tierra. De ahí que los genetistas digan que tenemos el 97%, 96% en concordancia con la mosca del vinagre en común. Pues caramba, qué raro, ¿no? No, somos hijos del mismo padre, desde el punto de vista físico. Llega un momento que la evolución se activa y él necesita hacer algo. Lo traen en la segunda ronda. ¿Os acordáis en el esoterismo el tema de los macaras, el tema de Capricornio, los dioses cocodrilos? ¿Habéis estado en Egipto? Los templos de Asuán, el de los cocodrilos, ¿os acordáis de aquello? Habla de la segunda ronda. Esos cocodrilos, esas mónadas, somos nosotros ahora. En ese momento él se acerca, pero hasta que no llega a la cuarta ronda, y en el principio del Cretácico, es cuando no inicia, en este momento, hace unos 300 millones de años, se inicia la cuarta ronda. La Tierra ya está preparada. ¿Qué sucedió? Que los devas que había eran lunares. Y como no había una mente que los controlara, ¿qué le pasa al deseo? Que no tiene fin, ¿verdad? ¿Qué le pasa a un ser humano cuando es víctima del deseo a nivel de apetito? Hay programas en televisión norteamericanos con 300 kilos. Pues caramba, el deseo lleva a eso. Esos devas construían y construían. Hay tocones petrificados en Australia de árboles, eucaliptos, de unos 150 metros de altura. Animales, el Argentinosaurus de la Pampa, tenía casi 50 metros de largo. ¿Os imagináis un animal por aquí de 50 metros de largo como un gran dinosaurio? ¿Qué le damos de comer? Al llegar los señores de la llama, viene el principio mental. No olvidemos que Venus es el quinto rayo, la mente concreta, que nos lleva al mundo superior. Los devas que vienen, ¿qué son? Tienen un sentido de la economía de la energía mucho más desarrollado. El ser humano en Lemuria tenía 4 y 5 metros. Cuando llegan ellos, ¿qué hacen? Poco a poco van cortando, y hemos llegado a la actual civilización. ¿Por qué, por ejemplo, lo que queda de la raza negra, los aborígenes originales, lemures, los batusis de África, 2,15, 2,20 de altura, y son bellísimos? Porque la raza negra, precisamente, como es la primera, físicamente tiene el mejor cuerpo. Es el cuerpo perfecto físicamente. Pero hemos llegado a otro tipo de raza que esto se acerca cada vez más a los 2 metros, los va a sobrepasar, pero también va a sobrepasar el listón de conciencia que tenemos en la actualidad. Y es debido al juego que hay entre estas 6 entidades, budas esotéricos y exotéricos. Los esotéricos representan a lo que se denomina personalidad cósmica o triada espiritual, y los exotéricos a la personalidad karmática. Pero teniendo en cuenta que cada cierto periodo de tiempo y según qué planeta esté, van cambiando. A nosotros nos interesa lo que ha dicho él. El segundo Kumara se encargó del reino vegetal.
Y hay una cosa que, sabéis el mito de la manzana, ¿no? Habéis cogido una manzana y la habéis partido por el ecuador, ¿qué sale? Una estrella de 5 puntas, precisamente el quinto rayo, ¿verdad? ¿Y por qué en la Lemuria nos plantean el dilema de la manzana, la duda, la mente? Porque era el quinto principio que teníamos que desarrollar, entendido como mente concreta, y eso se lo debemos a ellos. Y tiene que venir todavía una futura revelación, seguramente cuando el actual Bodhisattva se convierta en el Buda Maitreya y el Buda Maitreya se vaya a Sirio o se quede en Shambhala. Y ese será el desarrollo de la voluntad al bien por una parte muy pequeña de la humanidad, pero todavía no ha llegado. Y perdona por pisarte. No, eso, vamos. Emilia, sí. Bueno, no sé si lo que voy a preguntar es un poco yo, como soy bastante nueva en todo esto, me ha sorprendido cuando has puesto las iniciaciones y hay una que pone la crucifixión. De acuerdo. ¿Qué significa esto? Digamos, Tú eres católica, ¿no? ¿Qué pasa en Semana Santa? ¿Qué pasa en Aries? ¿Qué pasa? Pasa que sacan al Cristo crucificado. No, pero eso se saca al Cristo crucificado, a una estatua, porque eso está basado en un mito y una realidad de conciencia. El discípulo se crucifica en la cruz. La cruz es el antacráneo. El brazo vertical es la comunión, la comunicación directa con la mónada, con la chispa. Y el brazo horizontal es el servicio. Tanto recibo, tanto doy. El único que lo ha conseguido es el Bodhisattva, el Cristo. Nosotros, por mucho crucifijo que nos colguemos, mientras no renunciemos a muchísimas cosas, no lo vamos a imitar. Por eso cada primavera, en el hemisferio norte, se habla de la nota clave de la resurrección, porque el cristianismo fue la primera religión de culto solar que creía en la reencarnación. Lástima que por el camino, en las recopilaciones y pasando de un archivo a otro, esa palabra se borra. Lástima que se cayó. Lástima. Pero es la primera de culto solar que apunta directamente hacia la reencarnación, presentarla como una nota, como una capacidad natural de la conciencia. Y lo quitaron. Y al quitar esa, ¿sabéis lo que se inventaron? El demonio, el infierno y el miedo. Claro. Las 5 iniciaciones tienen que ver con la frase de Cristo que yo soy la verdad, la verdad, el camino y la vida. ¿Vale? El camino, la verdad y la vida. Entonces, justamente el camino, o sea, nos indica, nos mapea, nos muestra las 5 iniciaciones que hemos de recorrer todos. Y entonces, bueno, pues la de la crucifixión es esa. Sí, dime. Otra cuestión, una simple aclaratoria. Yo no era parte del discípulo del corazón. Aparece al final del libro también el discípulo que está en el hilo o sus traumas y el discípulo que está en el aura del maestro. Es una aclaración, vamos. Y luego también no sé si hasta qué punto cada iniciación conlleva la apertura de determinados chakras, no se ha dicho, sí. ¿Qué opinas? La segunda cuestión, que el otro día se me consultó por internet, bueno, yo estoy en contacto con una asociación de estudiantes universitarios para la investigación de las ciencias religiosas. Apareció por ahí, lo cuento como experimento práctico, apareció por ahí en Bolivia una señora que venía del linaje tal, de la rama tal, y no sé cuánto, no sé qué, en fin. Me refiero, yo lo que quiero con esto es que me cuesta difícil explicarlo, pero bueno. Una cosa es la espiritualidad o la vivencia del maestro a nivel espiritual, y otra cosa es la antigua era del culto al maestro, del culto al gurú, que se sigue todavía por ahí entonces alimentando, ¿no? Entonces, bueno, ya sé lo que me va a decir, ¿no? Pero bueno, yo sí invitaría también a los que están aquí, pues si quieren consultar lo que pasó con Sebabao, con otros supuestos gurúes, con otras historias. Simplemente esto que nosotros estamos aquí hablando muchas veces nos interesa. O sea, muy interesa me refiere a toda esta gente que por internet va practicando, va haciendo negocios, todas estas historias, ¿no? Es decir, que no sé qué opinan. Y la tercera cuestión, ya brevemente, es compartir con un sueño determinado en el cual yo, una persona que es conocida, yo aparezco en un crawler, ¿En un qué? Crawler, en un
de piedra, un crowler, un círculo, Stonehenge. Vale, Stonehenge. Sí. Aparece esa sacerdotisa celta, y yo estoy allí también como miembro celta druida, he tenido mucha comunicación con los druidas, y yo soy uno de ellos. Y no es algo inventado ni algo no, porque eso duró toda la noche, la ceremonia, y no es algo que me vino porque sí. Simplemente lo digo porque los sueños sí son significativos, yo he tenido muchos. Sí. Bueno, con respecto a esta última pregunta, como he comentado antes, gran parte de nuestros sueños responden a deseos, a aspiraciones, a vivencias no completadas. Entonces, digamos que ¿cómo se completan en los sueños? Pues buscando justamente, acudiendo a esta masa que aporta estas satisfacciones, que es el inconsciente colectivo de la raza, como llamaba Jung. Claro, ¿qué pasa? Que este inconsciente colectivo, cuando toda la simbología que se derivan de este tipo de sueños está clavado, o sea, está escrito ya. Entonces, si se cumplen, el símbolo de una casa, lo que significa, etcétera, todo esto, cuando ese tipo de sueños se realiza, pues obviamente esa simbología está muy acertada, está muy estudiada. Pero claro, de ahí a determinados tipos que pueden tener un carácter iniciático, pueden tener un carácter espiritual, esa simbología ya no se cumple. Entonces habrá que ver en cada caso, cuál ha sido la experiencia y esa simbología que responde. Sobre todo, pues será uno mismo el que podrá decir esa simbología. Como te digo, pues bueno, la única guía que te puede servir es lo que he comentado antes, que como que el cerebro físico, porque realmente tú ese análisis de esa experiencia la estás realizando ahora con el cerebro físico, no la estás realizando en un plano más sutil. Obviamente el cerebro físico, de acuerdo con tus experiencias, o sea, quiere decir que si tú has tenido una experiencia en la rama, tú la vas a representar con tus ideas y mentes que has desarrollado en esta encarnación. Por lo tanto, aunque compartiéramos la misma experiencia, yo la voy a representar simbólicamente de una forma diferente a la tuya. Por lo tanto, es la única guía, y has visto que es una guía bastante vacua. Con respecto a lo que comentabas de los maestros y de los gurús, claro, yo he intentado, creo que he intentado dar o responder o mostrar un poco este mapeo de la visión lo más alejada de Piscis, ¿no? de los gurús. Sí, pero eso sigue existiendo. Este chico me pregunta. Sí, pero son. Claro. Cuando haces brasas para hacer una barbacoa, ¿cuánto tiempo, después de haber cocinado cuánto tiempo permanecen las brasas? Pues lógicamente permanecen tiempo. Mira, yo con respecto a esto lo tengo muy claro. Ayer dije una cosa que creo que es, hoy en día la espiritualidad es Facebook, la espiritualidad es Twitter. No quiero decir que eso sea espiritual, sino que es la forma, son las nuevas dimensiones, las nuevas formas en las cuales, digamos, es una visión grupal. La visión grupal se está manifestando ahora en este momento, en ese tipo de espacios, ¿vale? Y bueno, no sé si, por lo tanto, seguro que eso sigue pasando. Fijaros que entramos en esta nueva era de Acuario, las energías empezaron no con el año 2000 ni mucho menos, empezaron esto 20 o 30 años antes, o sea que esto no realmente es que uno da paso al otro, sino que hay una transición de una luz que se apaga y otra que se enciende, y entonces que lo que está pasando en Cataluña no creéis que es perdón. Lo que está pasando en España y en Cataluña es Acuario. Claro. Urano. O sea que digamos que hay una mezcla es una transición, una etapa que finaliza y otra que empieza, ¿vale? La relación con el maestro. A ver, me he preguntado sobre el maestro en el Sutratma, maestro en el hilo. Bien, a ver, tú imagínate que a través de esas visiones que tienes, o en el plano físico, o a través de la meditación o tu servicio, en un momento determinado, estás delante de alguien que te hace una pregunta que te deja descolocado. Alguien que no va a venir con túnica, igual te aparece en tejanos, igual te aparece vestido de ejecutivo,
o te aparece vestido con una imagen que a ti, si ya eres discípulo de varias encarnaciones, te recuerda algo a tu infancia, lo has visto en alguna parte y no sabes quién es, y de vez en cuando esa imagen aparece y un día lo tienes delante, pero ha habido un pequeño cambio, no es tal como tú lo recordabas, y te hace una pregunta que te descoloca. Te descoloca. Si tú a las pocas horas reaccionas, dices, caramba, esta es la imagen que yo he visto tantos años, que he asociado con una entidad que puede ser un mentor espiritual, con la cual tengo un vínculo determinado y definido, y he tenido el primer contacto en el plano físico. Evidentemente no pierde el tiempo. Hay que entender que ese contacto solamente es posible con un discípulo aceptado. Y te aparece para que no pierdas de vista quién eres tú. Entonces, a partir de ahí, imagínate que si eso se ha producido, tú la etapa del Sutratma es como decir, te presento, te doy mi tarjeta de visita, ¿no? Antiguamente venía la dirección nada más. Había que enviar una carta. Luego se puso el teléfono, ¿verdad? Luego se puso el correo electrónico. Luego se puso el móvil. Y ahora pues ponemos el número, que es el mismo móvil, WhatsApp. ¿Por qué? O Twitter. Porque es mucho más directo. Entonces, eso indica para el discípulo que en cualquier momento, si necesita energía del maestro, puede ir directamente a verlo. Es presentarse. Ya habrá visto una imagen, acude, subes unas escaleras, todo muy simbólico. Hay una puerta que está entreabierta. Cuando te acercas, se abre de par en par la puerta. Es decir, tú eres la clave para abrir la puerta. Y no te va a dar nada, te va a dar o una figura geométrica o te va a poner algo en la mano que luego tú lo abras, hay un mensaje para ti. Lo tienes que desarrollar. Y eso te tiene que dar la confianza suficiente para estar sirviendo olvidándote de la existencia del maestro. De ahí a que llegue el día en que puedas percibir que estás dentro, en el corazón del maestro, Vicente Beltrán tenía esa facultad. Eso llegará más adelante. Hay que hacer mucho servicio, hay que picar mucha piedra. Pero eso indica que estás en el camino, por lo tanto las dudas, fuera. Fuera las dudas. Lo que pasa es que si por maestro entendemos que viene cada día a la clase y me da la clase, eso es mentira. Un maestro de la jerarquía no pierde el tiempo, porque además una de las cuestiones que debemos de reconocer, que cuando se tiene una iniciación, la segunda o la tercera, te tienes que establecer y ser autosuficiente. ¿Qué pasa cuando se acaba una carrera? Tú estás haciendo un doctorado de Derecho, ¿verdad? No, de Historia. De Historia. ¿Qué te dijeron los catedráticos? Investigue, mire, aquí tiene esto, haga estas líneas, estos doctorados los han hecho otros compañeros, estas tesis. Haga usted esta. Aquí estamos para orientarle cualquier duda, ¿verdad que sí? Sí. Pero a ti te toca trabajar, no copiar y pegar como se está haciendo últimamente. Pues a un discípulo le dicen lo mismo cuando llega la tercera iniciación. Espabilate, tío. Ahí tienes el hacha, ahí tienes herramientas, vete a cortar los árboles, es decir, vete a podar aquello y cosecha lo mejor. ¿Y cómo sabes que está en la tercera o en la primera o en la segunda? Eso ya lo irás viendo poco a poco. Y cuando hayáis tenido una visión de una posible iniciación, a nadie. Ni a lo que creéis vosotros en vuestro mejor amigo, porque se va a convertir en el peor enemigo. Sí, responsabilidad. La envidia es malísima, malísima. Responsabilidad. ¿María Ángeles? Sí. Bueno, pues se ha hablado mucho de los sueños 2 minutos. y yo quería preguntarte sobre los sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Sí. Entonces, yo estoy muy vinculada a los sueños desde muy pequeña. He tenido sueños premonitorios, he tenido sueños en los que yo mismo me daba la respuesta en el sueño, he sido consciente de que estaba soñando y he seguido soñando lo que quería soñar. O sea, con mucho simbolismo, le da la respuesta a esos símbolos. Muy bien, sí. El sueño premonitorio es simplemente, esto es justamente lo hablábamos anoche. Los tiempos en el plano astral son mucho más condensados que en el plano físico. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes estar soñando durante siglos, una experiencia durante siglos, igual nada más que han pasado 10 minutos o un cuarto de hora en el plano físico. Por lo tanto, lo que son premonitorios son experiencias que tú ya has vivido en otro plano y por eso se presentan como premonitorios, pero realmente porque el tiempo en el astral está más comprimido. Entonces, eso es la explicación de un sueño premonitorio. Es algo que ya se ha vivido gracias a esa dimensión del tiempo que es diferente
en el plano astral del cuerpo físico. La del futuro se ha comunicado en el presente conmigo. No, tú has hecho esa experiencia la has tenido en el cuerpo astral. Como el tiempo es más rápido, pues en esa dimensión tú has experimentado algo que después tú has recordado en el físico, pero ya lo has experimentado. De ahí los déjà vu vienen muchas veces por ese tipo de esa dimensión que es diferente en el plano astral, en el plano físico. Carmen. Quería decirte que es la explicación más buena que he oído de los Arramas en lo que llevo hasta ahora escuchado. Ha sido una explicación muy clarita, porque es un tema pues bastante común y está desperdigado y lo has explicado muy bien. Entonces, lo que quería aportar es que cada uno tenemos un camino individual único y una forma de percibir, y que puede ser por los sueños o puede ser de visión o puede ser de muchísimas maneras la percepción, y que es un proceso interno muy importante, y nos podemos entrenar a ese percibir, porque los maestros, los arramas, los compañeros de arrama se pueden percibir de muchísimas maneras, muchísimas formas, porque puede ser como un estado de paz o como un sentimiento de amor que de repente te invade y no sabes cómo, o puede ser como un estado de equilibrio, o puede ser como una percepción, puede ser como unas palabras, puede ser de muchísimas maneras, pero que la forma de entrenarlo, y estamos todos abocados a eso, a ese entrenamiento, es en el día a día empezar a percibir y a percibirnos. No hace falta esperar percibir a un maestro, percibe a quien tienes al lado, percibe a tu mujer, percibe a tus hijos, percibe a tu compañero, a quien tienes al lado. Es entrenamiento en percibir a la gente, no percibir las ideas que tenemos sobre la gente o las ideas sobre cómo deberían ser las personas, porque eso es lo que nos equivoca, las ideas de lo que debería ser, o cómo debería ser esta persona, o lo que yo pienso que es y esta persona no es, o sí que es. Vamos a percibir lo que es, porque ese percibir es el amar, es poner la atención en la otra persona, es poner nuestro amor en la otra persona, y ese amar a la persona no como yo quiero que sea, sino como es. Y el amar es entregarle tu escucha, simplemente eso, escuchar. Eso es transformativo para ti y para la persona. Para ti porque te das cuenta de cosas porque ni te habías dado cuenta, las tenías al lado siempre. Y para la persona porque por esa aceptación que tú le das, le estás ayudando en su proceso. Y ese es el primer paso. Para percibir allá, percibir otras cosas, el entrenamiento es aquí con quien tenemos al lado. Y es lo que más nos cuesta, porque ¿qué pasa? Queremos contactar con el maestro, sentir la paz, fíjate bien, vamos a estar, una rama, y claro, eso el ego pues, le gusta mucho, ¿no? Percibir y ver y tal. Y no es capaz de ver a quien tienes al lado, de saber, de contactar con esa persona. Entonces, ese es el entrenamiento, que no nos viene muy bien a veces, porque resulta que igual al lado te ha tocado a alguien y dices, pues bueno, fíjate. Pero ahí estamos. Totalmente de acuerdo al 1000%. Yo lo resumo en una frase que me la recuerdo siempre, y es, creo que lo decía el Maestro Jesús: pasaré por vuestro lado y no me reconoceréis. Ahí está todo dicho. La última, porque ya paramos para el café, José. Vamos a ver, yo quería comentar algo, existe, yo creo que para mí es un tabú, que cualquier iniciación es un esfuerzo y un sufrimiento, y quiero quitar todo eso del medio. Es una liberación. Alcanzar una iniciación es una alegría, es un disfrute y una liberación. Entonces, de ahí quitar todos los miedos a alcanzar una iniciación, porque, ya te digo, es liberación. Entonces, eso de la noche oscura del alma... Eso es la cuarta, eso es una frase ya, vale. Y otras cosas que se han dicho aquí, que atención, cuidado con lo que os viene encima. Es al contrario,
Es lo que te liberas de encima cuando alcanzas esa liberación. Entonces hay que tirarse a la piscina porque no tenemos nada que perder. Nada en absoluto. Y mucho que ganar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Exactamente. Lo que pasa es que las crisis anteceden. Si tú la crisis la vives como sufrimiento, obviamente no llegarás a ese punto final. Pero las crisis es un aprendizaje, sí. Es llegar a la sabiduría a través del conocimiento, a través de la prueba, y la que te adquiere esa liberación. Cuando superas esa crisis, te liberas. Totalmente de acuerdo. Todo lo que has, totalmente de acuerdo. Comprendido y lo has, yo creo que es la palabra es transformar. Sí. No quitar y vaciar, sino transformar lo que tienes en algo más elevado. Porque todo está en niveles de escala. Es según a la escala que tú te pongas en ese momento. Pero es que hay que transformarlo todo. No quitar nada, al contrario, es transformar y divinizar todo lo que tenemos. Totalmente de acuerdo. No, ya pregunta si alguien quiere comentar algo más, pero brevemente, de lo que se ha comentado anteriormente, que habíamos interrumpido por el café, y enseguida pasamos a hablar de la próxima el próximo encuentro, el lugar, las fechas y la nota clave, ¿vale? Y también cualquier otro tema que se pueda relacionar con lo que hemos hablado durante estos 3 días. Yo, sí. Sobre la escuela de humano de Vica, ¿qué podrías decirnos? Muy poco, muy poco. Muy poco porque mi fuente ha sido Vicente Beltrán Anglada, ha sido casi pues toda esta ponencia está extraída exclusivamente de las conferencias entre el año 77 y el 87. Han sido 10 años y nada más que esa escuela de unificación se produce a unos niveles tan elevados y que son unos niveles, esto a partir de la escuela del aula de sabiduría, cuando ya o eres un iniciado, o sea que tienes una cuarta iniciación jerárquica, una cuarta o incluso una quinta. Entonces yo solamente me he quedado yo creo que con esa breve pincelada de referencia, yo creo que no hace falta más, de que cuando hablamos del hombre andrógino, pues nos referimos que tiene, pues bueno, pues ambas facetas, la del ángel y las dos. Digamos que es una escuela que unifica o que se aprende ambas partes. Porque muchas veces, no sé, yo creo que todo se puede entender, todo lo que se ha hablado, o yo lo he intentado siempre entender desde el punto de vista de la analogía. Fijaros de la analogía. Fijaros que entonces, si eso yo no lo entiendo, lo aplico, pues por ejemplo, a algo que yo conozco. Entonces, pues yo creo que la escuela de unificación humano-débica, pues sucede un tanto de lo mismo. Cuando uno pues accede ya a escuela de la cósmica oportunidad, donde ya se prepara para ser un logos, claro, uno no puede ser un logos sin conocer, digamos, las fuerzas angélicas, las fuerzas débicas, aquello de la energía sigue el pensamiento, ¿no? El hombre piensa y el ángel construye. Entonces, pues bueno, yo creo que se trata un poco de eso, no es que, porque después a niveles cósmicos se sigue repitiendo esas dos facetas, ¿no? Están los arcángeles, las entidades débicas muy elevadas y después lo que son los logos, ¿no? Entonces yo creo que se trata de eso, y con eso hasta ese punto he llegado, no. En la escuela esotérica le suelen preguntar algunas veces a los discípulos o a los aspirantes que si en realidad conoce su rama y a su maestro. ¿Es una pregunta trampa o hay que conocer a la rama, el rayo de la rama y el maestro? A ver, no es ninguna pregunta trampa, pero esta pregunta solamente va destinada a unos cuantos estudiantes ya bastante versados en la materia, no a la persona que se acerca por primera vez. Eso hay que entenderlo. A ver, tú tienes necesidad de conocer al maestro, ¿pero para qué? ¿Para tomar café con él? No. Él no quiere sociedad contigo. Él quiere que trabajes. Y en la medida en que tú trabajas guiado por tu propia confianza, tu propia alma, en cierta medida él está ahí. Lo que pasa es que tenemos una tendencia innata a reducir este contacto interno a una figura humana.
y ve y mira por dónde, pues esa figura humana está ahí, ¿no? Y aparecerá esa figura al final. Pero lo importante es el servicio que tú hagas. Es importante conocer el rayo, pero vamos a ver, ¿te va la vida en ello? ¿Verdad que no? Luego, entonces, es una pregunta... Es que lo que nos podríamos preguntar es lo siguiente. ¿Después de una comida es necesario tomarse una taza de café? ¿Sí o no? No. Pero ¿necesitas de verdad, te sirve hoy esa duda existencial que te atormenta de conocer el rayo de tu alma? No. Y te da igual quién sea tu maestro, ¿verdad? Pues entonces sigue trabajando como hasta ahora. Y la respuesta que ponen es: el maestro en el corazón y mi alma ya está. Bueno, ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Que no llegue, ¿para qué le va a inventar? Fíjate que hay una pregunta más importante que esa, que todos deberíamos de preguntarnos. Más importante, mucho más. Porque ese tipo de preguntas muchas veces proceden de la curiosidad, proceden de aquí abajo. Una pregunta más importante es: ¿cuál es mi actividad de servicio? ¿Cuál es mi campo de servicio? Esa es tal vez la pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Cuál es Mi campo de servicio. ¿Cuál es mi campo de servicio? Sí. ¿Sabes? Supongo Pues que tu campo de servicio va en función en el rayo de tu alma. De tu nivel de evolución. Tu nivel de evolución. De tu nivel de evolución. Que tiene que ver con el rayo, pero no con el rayo, sino con lo que manifiestas del rayo, que es evolución. Pues fijaros, esa pregunta, ¿sabes cuándo se sabe definitivamente? Cuando se alcanza la tercera iniciación. En la tercera iniciación, el Señor del Mundo, aparte de comunicártelo, te comunica y sabrás en ese momento cuál es tu verdadero campo de servicio. Fijaros. Y solamente para eso. ¿Nati? Sí, no, y eso cuando es una cosa más. sueltas es cuando recibes. Cuando te desapegas de la pregunta es cuando recibes la respuesta. Todo en esta vida sucede así. Cuando te despegas de todo, de los resultados, de la materia y de todo, cuando creas ese vacío, es cuando de repente te viene la respuesta, te comunica, fluyes. Y entonces cuando fluyes es cuando recibes toda la información que debes de recibir. Y una de las maneras muy interesantes de vaciarte es la meditación. Si llevas esa pregunta a una meditación en el cual tú te desconectas la mente y dejas la pregunta al universo, si es bueno para ti, vendrá. O si realmente te despegas, te vendrá, pero como siempre hemos dicho, no con un telegrama, no. Mari Carmen era del rayo 5, no. O sea, una imagen, un símbolo. Yo creo que hay veces que también se utilizan los símbolos para darte esa respuesta. Sí, sí. Y luego buscas ese símbolo y de repente sabes que ese símbolo corresponde al rayo, por lo que sea. A lo mejor en la presentación de Chusé, de repente, pues pone un símbolo y dices, ostras, si yo meditando he visto este símbolo, pues mira, ya tengo el rayo que me corresponde. Y funciona así. Cuando te desapegas es cuando recibes y descubres. Con referente al tema del rayo, mirad, os voy a poner un ejemplo y os vais a horrorizar. ¿Qué rayo? Todos cumplen una función, pero por ejemplo, en el siglo XX se produjo una paradoja muy interesante, pero fue terrible al mismo tiempo. Un juego de energías que dieron el conflicto que conocemos como el nazismo. El nazismo, me diréis, bueno, ¿y eso qué era? ¿Qué engendro era ese? Pues era una salida de tono de Urano, una ideología basada en la nueva era. Sí, ahora por eso os he dicho que lo miréis fijamente, dejad el plexo quieto. La revolución comunista es exactamente la misma procedencia, una idea acuariana. Las dictaduras son una idea acuariana, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el primer rayo, el propósito divino, la voluntad a secas, si no va acompañada de inteligencia, y sobre todo esa inteligencia no se convierte, fruto del amor, en una actividad armoniosa que sería el cuarto rayo, es destructiva. El pueblo alemán representa un alma de cuarto rayo y una personalidad de primero. Las almas de cuarto rayo, y digo rollo, sale rollo por lo que os voy a contar ahora, dan personalidades pasivas. ¿Y sabes qué es una personalidad pasiva? A todo el mundo le dice que sí, y todo lo ve bien. ¿No conocéis mucha gente hoy en día que dice que practica el cuarto rayo y no tiene una opinión personal de nada? Pues estas personas
abrazaron la presencia de Hitler. ¿Y en qué manifestaron los nazis el cuarto rayo? A ver si me lo acertáis. En los desfiles militares, en los campos de concentración y en las cámaras de gas. ¿Es negativo el cuarto rayo cuando Leonardo da Vinci y Miguel Ángel y todos respondían, bebían? O por ejemplo, Leonardo da Vinci es el alma, el avatar que representa en la Tierra el cuarto rayo de alma y cuarto de mente. Me parece que es, si no me equivoco. Imaginaos lo que hizo uno y lo que hicieron los otros. Pues la misma energía. El hecho de tener un jardín organizado en parterres es cuarto rayo. Pero fijaos para lo que lo hicieron. O si no, en el campo de concentración, el trabajo te hará libre. Bueno, hay que tener cuajo, ¿eh? Pero sabían lo que hacían. Porque como eran magos, tenían que hacer todo eso para seguir recibiendo energía interna. Por lo tanto, importa bien poco el rayo que seamos. Todos son propósitos de la divinidad. Todos. Y al final hay que trascenderlos y quedarnos con el uno, que lo manifestaremos con el dos, con amor. Porque la pólvora por sí sola es difícil de digerir, ¿eh? Sí. Ana Castro. Quería contestar a lo que expresaba Mari Carmen, de por qué esa pregunta, si era una pregunta realmente una pregunta o una trampa. Yo creo que sea la escuela que ella se refiere y a la que pertenecemos, y entonces, pues efectivamente, para entrar en esa escuela, lo primero que nos hacen es un test amplísimo, que es una radiografía perfecta, que tú dices, ¿y esto para qué sirve? Es para conocer a la persona, al aspirante, al estudiante que va a estar con esa escuela. Y entonces a veces yo me he visto sorprendida con preguntas de ese estilo que dice Mari Carmen, cuando me preguntaron la primera vez, en medio ya de ser estudiante, ¿sabe en dónde tienes tu nivel de conciencia? Y yo decía, madre mía, yo qué voy a saber, no tengo ni la menor idea, que a mí por qué me preguntan esto. ¿Qué me estaban diciendo? La importancia de saber qué es la conciencia y dónde está situado tu nivel. Entonces tú vas captando ideas, y yo pienso que lo de si sabes en qué rama estás o a qué maestro te has estado, etcétera, pues yo creo que es también indicarnos que ese camino, si no lo hemos recorrido, lo vamos a recorrer, más o menos, me creo. Y saber también ellos qué discípulo tienen delante. José. Yo soy un poco rebelde, ¿vale? Entonces, voy a meterme con lo que habías dicho de lo que es importante saber el campo de servicio. Yo no, lo decía. No sé, lo ponías como importante. Que lo vería como más importante, puestos a preguntar, pero que no es. Yo, de acuerdo. Que no es. Yo, mi forma, vamos a ver, lo que yo siento y lo que yo percibo es que para mí hay una ley que es la economía de energía. Lo que está diciendo aquí, que si lo que se ha comentado, para mí es una pérdida de energía. Al igual saber dónde estoy, cuál es el campo donde tengo que hacer mi servicio. Porque al igual que Leonardo, igual que Miguel Ángel, el campo es inmenso. ¿Qué pasa? Que allí donde estemos, en el lugar que estemos día a día, si estás con la conciencia en lo que estás haciendo, si estás con la atención en lo que estás haciendo, si no, es el trabajo que tienes que realizar. Vamos a ver, no hay que buscar nada, sino que hay que abrirse a lo que tienes dentro, a lo que está alrededor. Porque mucha gente se pasa toda la vida y gasta toda su energía buscando fuera. Sí, ¿y tú estás al 100% de todo eso al día? ¿Tú lo estás? Ni yo ni nadie. No, pero tú lo estás. No. Ni yo, como no lo estamos, nadie. A veces nos hace falta reflexionar sobre nuestros pasos, a veces, hasta que lleguemos ahí. Cuando lleguemos a eso que tú dices, seguro, es así, como tú dices, pero muchas veces, como no estamos atentos, a veces tenemos que parar sobre nuestros pasos y ver lo que hemos andado, reflexionar y decir, bueno, oye, a ver, esto, ¿sabes?, es bueno. Quiero decir que es así, pero a veces también es pensar, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? Es un poco ver cuál es mi camino, qué estoy haciendo, y después continuar. Pero, entonces, yo creo que se trataba de eso, ¿no? Un poco de esa reflexión, de decir, parar, bueno,
estoy atento. ¿Me hace falta meditar un poco más? Porque bueno, cuando hablamos de meditación nos estamos refiriendo no únicamente a la meditación, sino cuando por ejemplo Tito hablas de meditación nos referíamos en esa línea a lo que tú estás comentando, ¿no? Pero yo creo que a veces también es importante hacer estas paradas y no creo que nada de lo que se comenta aquí llegue a ser muchas veces inútil. De hecho, este intercambio de energías, este intercambio de experiencias es bueno porque a veces justamente nos ayudan a profundizar en esto que estamos haciendo. A veces estamos tan centrados, ensimismados en lo que hacemos y a veces no nos damos cuenta que no estamos muy atentos. Y por ejemplo, pues estos encuentros nos ayudan un poco justamente a ese equilibrio, a ese recentramiento, ¿no? O sea, un poco. ¿Tenías? Sí, ahora después. Primero ibas. Mari Carmen, te habías pedido la. Pero fue relacionado con lo que estaba comentando Jesús, que yo quería hacer un apunte del séptimo rayo como expresión del dinero, especialmente en toda la parte. Vale. Más que el cuarto, pero eso ya en otro momento lo hablamos. Paco. Enlazando con lo que se ha planteado, yo expongo un ejemplo. Un niño vive atentamente en su mundo. Experimenta minuto a minuto, segundo a segundo, el mundo en el que él está desarrollando su actividad. Es plenamente consciente de la actividad que está relacionando. Está en su mundo aquí y ahora, de modo presente. Pero el niño tiene ante sí una plancha incandescente y desconoce el peligro que esa plancha incandescente representa para su cuerpo físico si él la toca. Ahí interviene el padre. ¿Cómo debe intervenir el padre? No de modo impositivo, niño, no haga esto, sino intentando enseñarle a razonar y a comprender que no todo lo que ve es lo que él cree que es, que a lo mejor lo que ve representa un peligro del que él no es consciente. Entonces yo creo que este ejemplo sirve muy bien en el sentido de que el acceder al conocimiento o a ciertos conocimientos es una necesidad del ser humano, no para aprenderlo sota, caballo, rey, punto a punto, coma a coma, letra a letra, sino para que tenga una base de reflexión de algo de lo que él no es consciente, pero sí que está ahí. Y eso le permitirá experimentar el aquí y ahora con una dimensión de la realidad de mayor grado de conciencia que el que él tendría si no hubiese accedido a ese conocimiento e hubiese interiorizado ese conocimiento. Bueno, pues si no hay ninguna intervención, esto creo que sería interesante